Hola, hola, buenas noches. Dios les bendiga a ustedes. Que el Señor esté con nosotros en esta noche. Que Dios en su gracia, en su misericordia, en su amor, esté con nosotros de una manera especial, dirigiéndonos y guiándonos y llenándonos de su Santo Espíritu. Que nos bendiga para bendecir, porque si no nos bendice, ¿cómo podremos bendecir, verdad? Entonces, esta noche, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad y por el inmerecido privilegio que Él nos da de reunirnos a compartir un poco de su palabra. Esta noche con una reflexión muy diferente. Realmente hoy no tengo mucho ánimo mucho ánimo. No, estoy muy triste realmente. Eh, pero la palabra de Dios debemos de hablarla en todo tiempo, sobre todo cuando hay tiempos difíciles, cuando hay tristeza, que lo que nos consuela es la palabra de Dios. Estoy muy triste por la tragedia de Venezuela. Venezuela y Cuba son dos pueblos que yo siempre he tenido en mi corazón y siempre he orado mucho por ellos porque conozco personas de allá y sé lo que pasan sus familiares que viven allá desde antes de la tragedia de Venezuela, y esta tragedia le pone en una situación mucho más precaria. Eh, y, y de verdad que ha sido muy triste, muy difícil para mí. Eh, de hecho veo la noticia y se me llenan los ojos de lágrimas. Qué tristeza, ¿verdad? Eh, pero estoy confiada en la soberanía de Dios. Yo tengo uno de mis tantos versos eslogan es: ¿y quién soy yo para decirle a mi hacedor qué hace? Aún en mis situaciones difíciles he dicho esa frase, y este no es un momento, esto no es la, la diferencia, esto no es un momento diferente. Aún Dios sigue en su trono, aún Él es bueno y aún Él es soberano. Hoy quiero hablar sobre la benevolencia. Yo creo que estoy estudiando el libro de Isaías y lo estoy estudiando de una manera profunda, con comentario bíblico y todo eso. Y yo creo que no fue casualidad que hoy me tocó estudiar. Yo creo que Dios trajo respuestas a mi mente y a mi corazón, habló a mi mente y a mi corazón en este momento de tristeza, ¿verdad? Porque todos los países están involucrados tratando de ayudar, la mayoría de los países, a Venezuela, mi país. O sea, a mí me toca de cerca. En mi país hay muchos venezolanos, son excelentes personas, son muy buenos, muy trabajadores, muy amables. Yo no puedo decir más nada de ellos. En mi iglesia hay muchos venezolanos. Yo trabajo con ellos en el ministerio que sirvo. Han sido de mucha bendición para mi vida. Son excelentes siervos de Dios. Y realmente la Biblia nos manda a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Y de verdad, yo personalmente y nosotros los dominicanos nos sentimos tristes por los venezolanos. Y hoy quise hablar de un tema que fuera acorde con los que lloran y con los que sufren, porque ese fue el ejemplo que nos dejó Cristo: sufrir con los que sufren. Hoy quiero hablar de la benevolencia que yo creo que cuando Dios permite cosas así. Les decía que estoy estudiando Isaías y Isaías 10, y mientras lo estudiaba hoy había un verso de Isaías 10 que decía que aun cuando Dios nos disciplina y aun cuando permite cosas que entre comillas a nosotros nos parecen malas, son su gracia y su amor y su amor trabajando en nuestras vidas para hacernos mejores personas. Y yo no tengo dudas que este momento que está pasando Venezuela es para Dios mostrar su amor, su gracia y su misericordia, para que todos nos unamos y seamos más empáticos, para que ejercitemos la benevolencia entre hermanos. Fíjate cómo El Salvador mandó ayuda, Estados Unidos está ayudando, mi país, República Dominicana, se solidarizó y mandó ayuda, a otros países están ayudando. Eso hace que los pueblos se unan, que los rencores se vayan, que desaparezcan los intereses propios y egoístas y se unan en un mismo sentido. Entonces,
El pueblo de Venezuela necesita mucha oración en este tiempo porque solamente Dios le puede dar paz a los que perdieron sus casas, a los que perdieron sus familiares, a los que se quedaron sin nada. En el único lugar que ellos pueden encontrar paz y seguridad genuina es en Cristo. Entonces, lo que no, usted no puede ir, usted no puede donar, pero usted puede orar a un Dios grande y maravilloso que pueda hacer la obra en cada uno de esos seres humanos que está sufriendo, y no tenga duda de que Dios lo va a hacer. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la benevolencia. Tenemos los versículos sobre la benevolencia que son Gálatas 6:10, que dice: por lo tanto, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Y primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Otro amor que yo tengo muy grande es por los extranjeros que viven en mi país, que viven de muchos países, porque la Biblia habla del extranjero. Habla del huérfano y de la viuda, pero habla del extranjero. El extranjero es un desterrado, dejó su familia, dejó su tierra, dejó sus costumbres, dejó todo y vive en un país extraño. Y la Biblia nos habla de eso, de cómo debemos de tratarlo. Entonces, es bueno recordar eso, que al extranjero hay que tratarlo con amor, con gracia, con misericordia. Y nosotros, con el ejemplo que nos dejó Cristo, tratarlo como Cristo los trataría. Dice que la benevolencia es la disposición constante de querer el bien actuar con la bondad y mostrar generosidad hacia los demás, sin esperar nada a cambio. La benevolencia es la disposición constante a querer el bien y actuar con bondad y mostrar generosidad a los demás, sin esperar nada a cambio, como lo hace Dios. Así Él nos llama que lo hagamos nosotros. Dice que refleja el carácter de Dios, quien nos ama incondicionalmente y nos impulsa a servir al prójimo y a perdonar. Dios, que nos ama incondicionalmente, nos invita a reflejar su carácter y nos impulsa a servir al prójimo y a perdonar. Eso es la benevolencia. Dice también que la benevolencia no es solo un sentimiento pasajero, que es una acción deliberada del corazón que busca el bienestar de nuestro prójimo. Una acción deliberada de nuestro corazón que busca el bienestar de nuestro prójimo. Sea quien sea, no importa quién sea. En un mundo lleno de egoísmo, la Biblia nos llama a ser un reflejo tangible del amor de Dios. En este mundo egoísta que estamos, esto es una buena oportunidad para hacer el reflejo del amor de Dios, orando por Venezuela, siendo empático, no juzgando como cristiano. Este no es el momento de ponernos a decir que el juicio cayó sobre Venezuela, que el pecado. No, hermanos, eso no es que nos manda la Biblia. En la Biblia el papel de juez y de juzgador es de Dios. No querramos usurpar el papel de Dios. Nosotros no tenemos capacidad para juzgar a nadie, porque con los dedos que señalamos, los otros nos señalan a nosotros, porque nosotros somos imperfectos y pecadores. Porque recuerden cuando Jesús les dijo a los que señalaban a la mujer y la apedreaban: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno somos cristianos perfectos, todos somos pecadores. Y hoy puede ser Venezuela y mañana podemos ser nosotros. Hoy mismo en nuestro país hubo un temblor de 5 grados. Desalojaron todas las oficinas públicas. Puede ser a cualquiera. Entonces lo mejor es ponernos en las manos del Creador, ser benevolentes, ser empáticos y ser compasivos y perdonadores. Que a eso es que nos llama Cristo, a ser compasivos y perdonadores y a no juzgar.
El único juez verdadero es el Señor. El único que tiene ese poder es el Señor. Dice que cada vez que ayudamos, al afligido y consolamos al afligido, mostramos gracia ante una ofensa y nos convertimos en las manos y los pies de Jesús. Cada vez que ayudamos a una persona en necesidad y consolamos a una persona que está triste o que llora, nos convertimos en los pies y las manos de Jesús. Que Dios no permita que eso se nos olvide. Dice que practicar la benevolencia transforma tanto a quien recibe como a quien la da. Practicar la benevolencia tiene el poder de transformar tanto al que la recibe como al que la da. Entonces debemos de tener en cuenta eso, que cuando somos benevolentes, somos transformados, y cuando a quien se la damos es bendecido y transformado también. Dice que que nos alinea con el propósito divino, que nos alinea con la voluntad de Dios, que nos alinea con el propósito de Dios y con el ejemplo que Dios nos dejó de ser benevolentes, de ser amables, de ser misericordiosos y de ser compasivos. Entonces, un único motivo, de abrir la boca en este tiempo sea para consolar al pueblo de Venezuela, para ayudar al pueblo de Venezuela y para ir al trono delante de Dios para interceder por el pueblo de Venezuela, por nuestros hermanos, por nuestro prójimo. Que ese sea el único motivo de nosotros abrir la boca y para bendecir los hermanos. Vamos a bendecir. Oímos mucho que el único ejército que ataca a sus propios militantes, a sus propios soldados, somos los cristianos. Vamos a amar, vamos a perdonar, vamos a unirnos, vamos a orar, vamos a ser empáticos, vamos a ser benevolentes y vamos a orar sin cesar por Venezuela y hacer todo lo que podamos hacer para que podamos unirnos en este momento, que la unidad es el vínculo de Cristo. Nada, hoy de verdad que no tenía ánimo de compartir nada. Mi corazón está triste porque no puedo ver ni las noticias, de verdad que es muy triste lo que está pasando. Yo creo que Dios me ha dado el don de la empatía y yo me pongo en el lugar de cada uno que tiene el pariente enterrado, del que perdió los padres, del que no se quedó sin nada, de la incertidumbre, de las réplicas, de la falta de paz y sosiego. Entonces, que Dios nos dé el don de la empatía a todos para ponernos en ese lugar, en este tiempo, y orar sin cesar por los venezolanos y abrazarlos con la oración, que es el mejor abrazo que usted le puede dar a los venezolanos en este tiempo. Nada, esto he querido compartir con ustedes hoy. Yo espero que sea de bendición para ustedes, como lo ha sido para mí, ponerme a meditar en cómo podemos ayudar a los venezolanos en este tiempo de angustia, de dolor, de pérdida, de tristeza. Y cómo podemos ir ante el trono a clamarle a Dios, que es el único que puede ayudarlos en este tiempo, a pesar de los medicamentos, los médicos, los rescatistas, todo. Pero la mayor ayuda que ellos necesitan ahora es refugiarse totalmente en un Dios grande y poderoso que puede sanar y transformar todo lo que les ha pasado. Dios les bendiga mucho, Dios esté con ustedes y sea con ustedes y les proteja, les cuide y les llene de su paz. Bendecido fin de semana. Bye bye.